Bien, buenos días a todos. Les voy a compartir la oración de la mañana para que comencemos como es debido. Un segundito. Acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde soy, bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también indignado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen chicos su presente en el aula de Moodle, no lo olviden, tanto inicio a final. Dejaré de compartir esto, vamos a compartir la pantalla. Bien, vimos los tipos de conocimiento según su contenido, los dos tipos de conocimiento. Hoy vamos a hablar un poquito de los límites del conocimiento, de la objetividad como postulado, el problema de la verdad, la noción de clases de noción y clases de verdad y los criterios de verdad y certeza. Eh, pero antes quisiera aludir a un texto bíblico importante, que es el texto del Evangelio según San Juan, del capítulo, capítulo 14, versículo del 1 hasta el final del capítulo, donde Jesús está hablando con los apóstoles y les habla de que va a tener que irse, ¿verdad? O sea, va a tener que marchar. Y los apóstoles, como el caso de Tomás, le preguntan, Señor, pero no sabemos a dónde vamos, a dónde vas. ¿Cómo podemos seguir el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Eh, y cuando habla del Padre, entonces viene otro apóstol, Felipe, le dice, Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me pides que te enseñe al Padre? ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en él? ¿Verdad? Las palabras que yo les digo no los digo por mi cuenta, es el Padre que está en mí, el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si no créanlo por medio de las obras. Entonces, después Jesús habla de que hay que cumplir la voluntad del Padre, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y también que enviaría al Espíritu Santo para guiar a los que queden, para que puedan recordar todas sus palabras y cumplir también sus mandatos. Eh, ¿Por qué ese texto es importante para iniciar este tema? Porque Jesús le da a entender a los apóstoles que hay cosas que están, cosas que son evidentes, pero la capacidad del hombre se encuentra limitada. Es decir, hay conocimientos que a los cuales el hombre no puede acceder por su propia naturaleza. Y Jesús les comunica a los apóstoles que al menos por las obras puedan conocer a Dios Padre, que por medio de los milagros puedan conocer a que Él es un mensajero, porque estamos obviamente nublados por la naturaleza que tenemos de no poder ver a Dios cara a cara, de no poder ver las cosas espirituales, por lo cual la prudencia de opinar sobre cosas que Jesús revela son una verdad, hay que tenerla. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en cuestiones de fe y cuestiones de espiritualidad, porque hay cosas, ¿verdad?, que no podemos explicar, no podemos, ¿cómo se llama? No tenemos manera de poder expresarlo correctamente con los conceptos temporales que tenemos, porque son de repente naturalezas fuera de esta naturaleza del universo. Y por ese motivo, lo primero que tenemos que entender es que ante los fenómenos naturales, sobrenaturales, hay que tener prudencia siempre, en el sentido de no creer que lo único que vemos es lo único que hay, ¿verdad? Claramente que hay más cosas y que son también evidentes. Eh, por lo menos para los que se acercan en ese camino. Jesús por eso deja claro, ¿verdad? Que cierto, no pueden verlo, cierto, no pueden degustar las cosas espirituales, pero por lo menos por medio de, que en este caso es Él, se puedan conocer un poco estas cosas y verdades espirituales. Ahora bien, hablemos un poquito del tema de la verdad. Miren, en cuanto a conocimiento, sabemos que el conocimiento está limitado. Podemos obtener datos de la realidad por medio de la información sensorial, pero no siempre son reales. Es decir, a veces los datos, como dijimos con Parmenides, los sentidos nos engañan. Y el conocimiento, por tanto, se presenta como un conocimiento poco fiable, ¿verdad?
De esta manera que, de tal forma que incluso hay cosas en la naturaleza, cosas incluso hechas por el hombre, que engañan a la mente. Cuando vemos, por ejemplo, una imagen como esta, nuestro cerebro nos está informando que hay líneas que son un poquito pandas, como inclinadas, ¿verdad? Hay una línea como que apunta un poquito para arriba, otra un poquito para abajo, y se ve que las líneas están como un poquito estrechas de un lado y anchas de otro, y el cerebro nos está informando parte de esto que estamos viendo. Sin embargo, cuando sometemos a prueba esta simple ilusión óptica, nos damos cuenta que nuestro cerebro nos está ciertamente engañando. Porque en realidad si yo coloco ahí líneas rectas, me doy cuenta que no hay tal curvatura, no hay tal inclinación. Todas las líneas están completamente rectas, ¿verdad? Por lo cual es un engaño a los sentidos. O cuando vemos, por ejemplo, esta otra imagen, donde vemos un montón de puntos, ¿verdad? Que algunos dicen que como que les marea. Yo digo que si esto marea con solo verlo, si alguien siente como que lo está mareando, yo sí recomendaría que vayan a un oculista, porque puede ser un problema de la vista. Hay gente que le da hasta migraña ver este tipo de imágenes. Eso puede ser un problema a nivel neuronal o un problema a nivel ocular. Entonces hay que revisarse también uno a nivel de lo que uno ve. Hay gente que, por ejemplo, estas imágenes llamadas las imágenes de ojo mágico, no puede ver esas imágenes porque de repente, y ahí la explicación científica es clara, hay gente que nunca va a poder ver esas imágenes porque simple y sencillamente padecen de un pequeño estrabismo. Es decir, que los ojos están un poquito dispares y eso les va a impedir poder, digamos, un ojo está un poquito más arriba que el otro y como no están exactamente en el mismo punto, entonces al momento de cruzar las imágenes no le va a generar la imagen tridimensional que uno puede ver con solo colocar los ojos como que fuera visco los ojos. Y es por un problema de estrabismo. Aunque intente entrecruzar la vista, siempre va a quedar un ojo un poquito arriba que el otro y no va a poder producir esa tridimensionalidad que genera la imagen al generar ese efecto óptico. Entonces, yo les voy a mandar una serie de imágenes, no sé si ya se las mandé, creo que no las he mandado, imágenes de ojo mágico para que las vean, a ver, y se prueben ustedes a ver si lo logran ver o no. Pregunto, ¿ya les mandé imágenes de esas a ustedes? ¿De ojo mágico? Aún no. No, ok, les voy a mandar una serie que yo tengo coleccionada para que la vean y prueben a ver si logran encontrar lo que está ahí, a ver si logran en cada imagen darse cuenta. Puede ser que hoy juguemos un rato en el chat con esas imágenes a ver quién le pega, a ver quién logra identificar lo que está escondido detrás de un montón de imágenes. Hay gente que tiene habilidad para hacerlo, hay gente que no la tiene todavía y gente que tiene que desarrollar la habilidad también, que tienen que intentar hacerlo, ¿verdad? Incluso hay una instrucción para poder hacerlo, que es que la imagen hay que colocarla cerca de la nariz un poco e irla alejando lentamente, sí, y haciendo generar que los ojos obviamente estén viendo viscos y se van generando y sin mover tanto los ojos, dejar los ojos viscos para que la imagen vaya aclarándose y después se mira una figura tridimensional que pareciera que sale de la pantalla y es genial. A mí me encanta ver ese tipo de imágenes porque es genial ver cómo se queda oculto ahí. Se le llaman estereogramas. Dime, Kelly. Entonces, hablando de las imágenes. Yo, por ejemplo, padezco de estrabismo y Ujú. una vez me pusieron a hacer eso y no lo logré. Me mareé. Sí, O sea, mira, ni lo había hecho tanto, ya estaba mareada. si saben que tienen esa condición, no lo intenten porque pueden provocarse un dolor de cabeza innecesario, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene, de hecho es muy común ciertos niveles y grados de estrabismo, o sea que no es que sea tan extraño, ¿verdad? No sé cuánto será la proporción, si 3 personas de cada 10 tendrán un poquito de estrabismo y por lo cual no podrán verlo, así que si alguien lo ve no se vaya a alarmar de que, ay, tengo mala la vista, no, es algo normal. Dime, Carla. Yo acabo de ingresar, tuve problemas con lo de la guía y ya coloqué mi asistencia, pero hasta ahorita acabo de Ok, ingresar. bienvenida. Si la colocaste no hay ningún problema, ¿verdad? Incluso si me dijeras que no pudiste colocarla, pero estás en el tiempo oportuno, yo te podría haber ayudado. Eh, siempre y cuando sean las 10 y 10, no hayan pasado esos minutos, yo con gusto les voy a ayudar si tocara que hacerlo. Pero al final de la clase, eso sí. Prosiguiendo. Esta imagen, por tanto, el cerebro, ¿qué nos está engañando? Nos está diciendo que hay una serie de puntos negros. Y no hay puntos negros. Cuando sometemos esta imagen a la revisión, nos damos cuenta que todos los puntos son blancos. Entonces, el cerebro de alguna manera nos está como queriendo terminar de cerrar esos puntitos que quedaron ahí en color blanco. Dime, María Jarquín. Eso le iba a decirle. Yo los miraba blanco los puntos, no sé por qué.
Si me podría explicar, por favor, porque yo negro no lo miraba, sino que lo miraba blanco. Entre negros y grises, una tonalidad como gris. Cuando tú mueves la vista, trata de mover la vista a diferentes puntos de pantalla y vas a ver cómo el cerebro como que intenta hacer aparecer puntitos donde dejaste de ver. No donde estás viendo, sino donde dejaste de ver. Digamos, tú diriges la mirada al lado izquierdo y cuando vas dirigiendo la mirada al lado izquierdo, ves como que está parpadeando cada puntito, como que empiezan a parpadear con colores grises Sí, o colores exacto. oscuros. Como están parpadeando, se ¿Ok? pone gris, Ok, blanco, algo así. ese es el efecto. Ese es el efecto al cual me refiero. Em, pero como vemos, no es una realidad. Es decir, estamos percibiendo algo que no es. Y eso lo explica muy bien la escuela de la psicología llamada la Gestalt, que estableció una serie de leyes a nivel cerebral que tienen que ver con esas capacidades mentales. Por ejemplo, el principio de completitud. El cerebro siempre va a intentar cerrar figuras geométricas. Si yo, por ejemplo, en la pantalla viniera yo y no puedo escribir desgraciadamente porque está bloqueado aquí la herramienta de escritura, la sesión no me permitió tener la herramienta de escritura, pero igual, no, igual. Imaginen que de repente pongo en la pantalla tres puntitos. Y yo les pregunto, ¿cuál es la figura geométrica que ven? La mayoría de la gente, si miran los tres puntitos, uno arriba y otros dos aquí abajo, diría un triángulo. Sin embargo, la verdad es que no hay ninguna figura geométrica. El cerebro mismo se encarga de encerrar esos tres puntitos, dándonos una figura muy parecida a la que vemos en la realidad. Alguien con mucha objetividad y crudeza diría, no hay figura geométrica, diría, solo hay tres puntos. Y esa es la verdad exacta. Entonces vemos cómo a veces, como digo, la mente nos juega esa pasada. Ahora bien, miren lo interesante, y me gusta esta frase anónima, porque también nos alerta de un peligro. Dice, dile a un hombre que hay 300 billones de estrellas en el universo y te creerá. Dile que el banco está pintado y tendrá que tocarlo para estar seguro. ¿Cuál es el peligro que nos alerta esta frase? Bueno, que somos demasiado crédulos con aquello que está muy lejos de nuestras capacidades y somos demasiado desconfiados con lo que sí podemos intentar probar. Entonces, en ese sentido, es un peligro, porque por esas situaciones, no poder probar cosas que superan mi capacidad, a veces nos dejamos convencer de noticias falsas, fake news, ¿verdad? Si de repente te dicen, por decir algo, em, ah, criptozoóloga de Ucrania, imagínense que hay una página llamada nagio.es, por decir algo, que no es la página de nagio.com.es, no que nagio.es, y le ponen el logo de Nagio y toda la situación, y de repente te dicen que una criptozoóloga ucraniana de nombre, no sé, no sé, Ivanka Virasinovic, por decir algo, encontró por fin una osamenta de un grifo y se demuestra científicamente que los seres mitológicos que aparecen en muchas de las literaturas en realidad existieron. Actualmente la momia está siendo estudiada en el laboratorio de tal lugar. Si tú te lees eso, con todos esos datos, con esa información, con un país tan lejano, con una carrera tan extraña como criptozoóloga, que te suena muy interesante, criptozoóloga, animales ocultos, ¿verdad? Y de pronto te dicen que además está haciendo ya estudiar la momia, y te ponen de repente una maqueta de una supuesta momia, seguramente mucha gente que lea eso va a creer que es una verdad, porque está imposibilitado él en demostrar que es falso. Por eso hay mucha gente que cree en la Tierra plana todavía. Hay muchos terraplanistas, ¿verdad? Que siguen creyendo en la Tierra plana, y lo defienden y están ahí en TikTok y están en las redes sociales defendiendo la idea de la Tierra plana en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos de todo lo que pasa con la estación espacial y todos los viajes que se han hecho, las fotografías que existen, las imágenes diarias de YouTube, donde aparece la estación espacial rusa o la estación espacial internacional, mostrando imágenes del planeta Tierra, de la Tierra dando vueltas todo el día. ¿Verdad? Busquen en YouTube la Tierra en vivo y van a poder ver a los astronautas allá afuera de las naves y en las órbitas del planeta, ¿verdad? Y con el planeta ya girando, ¿verdad? Alrededor, a un fondo. Dirigía la cámara, obviamente, hacia los poquitos que puede captar del planeta Tierra porque están demasiado cerca. eh, que si estuvieran muy lejos podrían de repente ver toda la esfera, pero solo pueden ver un pequeño sector apenas, ¿no? Una longitud, por decir algo, que la curvatura apenas se logra ver así un poquito en la pantalla. Digamos, esta es la pantalla y la curvatura se logra ver así, apenas inclinada. Es lo más que se puede capturar porque están muy cerca. No se pueden ir más allá porque saldrían volando, serían disparados. Y a pesar de todo eso, hay gente que sigue creyendo en la Tierra plana, ¿verdad? Y se lo creen porque la gente se inventa muy buenos argumentos y como nadie puede ir
al Polo Norte y nadie puede salir del planeta para probar lo contrario, hay gente que se lo ha creído. Ese es el peligro que tenemos hoy en día. El relativismo de la desinformación está predominando en las redes sociales porque la gente se está confiando en los datos que no pueden probar. Y ese es un problema bien tremendo, ¿verdad? Problema anticientífico muy claro. Ante ello, pues es importante entonces volver a enseñar qué es la objetividad. Aquí una pequeña definición. Es mantener una postura independiente de los prejuicios y creencias con la finalidad de obtener la verdad pura, que es aquella idea fiel de la realidad, a la realidad. Esa es la primera definición y pongo como ejemplo de la falta de objetividad, por ejemplo, la televisión. ¿Verdad? Más que objetividad, los medios tienen objetivos, porque a veces el único objetivo de los medios es someter a la gente al miedo, someter a la gente, a la masa, a la desinformación. E incluso hay varios canales de televisión que han terminado pidiendo disculpas porque dieron un dato equivocado, porque no se dieron a la tarea de investigar y terminando diciendo cosas barbaridades, ¿verdad? Y como hay mucha gente que le encanta andar troleando, entonces caen en la trampa. Aquí en Honduras han habido varios medios de comunicación que han caído en la trampa por falta de objetividad, por no corroborar antes de sacar la nota periodística, ¿verdad? Que ese es el papel de un verdadero periodista, contrastar los hechos para realmente después informar adecuadamente. Pero ellos no, le llegan ahí por WhatsApp la noticia y ya mandan al reportero a ver si es cierto. Como pasó en una ocasión HCH que mandaron al reportero donde supuestamente había una colisión y no había nada. Llegaron ahí los medios de comunicación y en vez de preguntar o llamar a alguien cercano o pedir información a la policía, en vez de hacer algo prudente, se fueron en vivo con las cámaras a perder el tiempo. Porque esa es la falta de madurez que tienen los medios de comunicación. Muchos no están informando, solo copian y copian y copian la misma idea que surgió quizás hasta de un blog de internet. Como ya ha pasado en la época de la... ¿Qué fue? ¿En qué momento fue? Hay un video donde mostraban, por ejemplo, a distintos canales de televisión de Estados Unidos, de diferentes cadenas de televisión, informando exactamente el mismo titular, como que hubieran hecho copy-paste de la noticia. Y pusieron así, en los 8, digamos, canales, de manera simultánea, donde aparecen los periodistas leyendo la nota y empiezan a dar unas noticias como un poco fatalistas sobre la economía y no sé qué. Y queda demostrado con ese video que muchos medios de comunicación están jugando una agenda de gente que paga para informar lo que le da la gana. Y no son medios que están realmente investigando la verdad. Se ha perdido el afán de ser verdaderos periodistas en ese sentido. Y eso es un peligro también en la ciencia. Que la gente se confíe en lo que diga Internet y no vaya a investigar por sí mismo. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, por eso es que las universidades y muchos de los docentes, no todos, porque no todos de repente tienen este rigor, pero al menos yo intento pedirles que cuando haya un trabajo donde tiene que ser opinión personal, sea realmente de opinión personal. Por ejemplo, cuando entreguen lo de la película, yo voy a leer sus informes y si veo que es copia de internet, yo voy a ponerle cero a ese trabajo. Porque no podemos seguir permitiendo que en la academia existen trabajos plagiados. Tiene que haber obviamente producción, ¿verdad? Intelectual. Tiene que usted demostrar realmente que está a la altura de un joven universitario capaz de discernir y dar su opinión a partir de algo que se le pide que observe. Entonces, obviamente, si alguien copia de internet y todavía no se ha cerrado la tarea, quite esa tarea y vuelva a hacerlo como tiene que ser. Porque si yo reviso esa tarea y veo que es de copia de internet o de la película, por ejemplo, del Mundo Sofía, tengan por seguro que va un cero en camino. Es decir, y no por ser tirano, sino por ser objetivo. Porque mi afán es que ustedes sean objetivos en su entrega de tareas. Sean objetivos, nada cuesta dar una opinión personal. Y les pido que hablen de la película, de lo que ustedes vieron, de lo que les pareció interesante. No cuesta nada redactar un par de páginas hablando de lo que vieron en la película y dando su opinión de lo que les gustó o lo que no les gustó. Y es lo que estoy pidiendo en esta tarea. Entonces, tenemos que ir rompiendo esa mala costumbre, ¿verdad? De estar copiando ideas de otros, de no tener ideas originales. Difícilmente las ideas serán originales, porque cada uno obviamente es la repetición de otro. Ustedes son la repetición de muchas opiniones de sus padres. Ustedes son la repetición de quizá de lo que se les enseña en religión, de lo que se enseña, digamos, en la escuela. Son la repetición en cuanto a ideas, pero de vez en cuando surgen ideas muy propias, muy personales, que también son importantes sacarlas a la luz. Por eso se pide que produzcan ustedes sus propias opiniones. Ese es el tipo de énfasis que hay que hacer en las tareas que son de índole reflexión personal. Ser muy objetivo en ese sentido, para que además no le vayan a poner un cero en el puntaje, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad y hay que confiar un poquito en el intelecto de cada uno. Cuando yo copio una tarea de internet y presento la opinión de alguien más como si fuera mi opinión,
Lo que básicamente estoy comunicando es que no tengo la capacidad intelectual para razonar por mí mismo. Eso es lo que estoy declarando. O que soy un perezoso. Dos alternativas. O me estoy declarando como perezoso o me estoy declarando como alguien que no tiene ideas, no tiene capacidad de generar ideas. Y eso en el siglo XXI, con tanta información, con tanta posibilidad y tiempo para hacer una tarea, creo que dice mucho sobre la cultura personal. Entonces, cada uno tiene que estar un poquito, en ese sentido, ahí sí, creo yo, debe haber un poquito de orgullo personal, de decir, yo puedo redactar esto, yo puedo hacerlo, entregar una tarea de calidad hecha por mí mismo. ¿Por qué tengo que andar copiando la idea de alguien más? No tengo yo capacidad cerebral, no tengo mis neuronas, no tengo mi intelecto, no tengo mi conciencia, no puedo tomar decisiones. Entonces, yo tengo que también ser capaz de poder hacerlo, ¿verdad? Y a mi altura, según lo que he podido comprender. Y en este caso, yo soy de los que valora mucho la opinión personal, ¿verdad? En este sentido. Eh, Porque es una clase de filosofía, donde yo tengo que acceder a conocimiento por amor a sabiduría, ¿verdad? Si yo copio una tarea, simplemente demuestro que no tengo amor por el conocimiento. No me dio interés por ver la película y ni aprender lo que pudieron haberme enseñado a través de ella. No tengo amor por la filosofía, por tanto, eso para mí vale cero. Significa que no está demostrando amor por la sabiduría y por tanto no puede graduarse de filosofía si no demuestra amor por la sabiduría. Me parece que sería absurdo permitir que alguien pase la clase, ¿verdad? Simplemente entregando trabajos plagiados. Por eso les digo, de rigor, tengan esa prudencia y esa madurez de hacer sus tareas y en toda su carrera, no solo en filosofía, en toda su carrera, ¿verdad? Sean muy autónomos y cuando vayan a ocupar fuentes de Internet, sigan las normas APA, mostrando de dónde obtuvieron el dato y además haciendo el esfuerzo de redactar por uno mismo la manera como yo utilizo esa frase en mi discurso, porque eso está permitido. Está permitido en un trabajo de investigación que yo pueda citar con normas APA un fragmento de alguna fuente que me parece interesante en medio del discurso de lo que yo voy a redactar. Pero no puedo tampoco entregar todo un montón de fuentes como si fuera mi discurso, porque eso sí no está permitido tampoco. Es decir, puedo equilibrar lo que yo voy estableciendo con lo que se pueden encontrar en las fuentes, para generar más ideas también yo, para tener más amplitud, ¿verdad? Cuando la tarea es de investigación. Ayer me preguntaba alguien, Rick, ¿y las normas APA la vamos a aplicar en la tarea? Hay que colocar citas. No, porque lo que van a hacer es una película. Van a ver una película simplemente. Yo les di la fuente, pues. Y lo único que pido es su opinión personal. Así que no hay por qué colocar en citas con normas APA, porque no les pido investigar nada, ¿verdad? Simplemente ir a ver la de película y dar su opinión. Eh, Así que hay cosas en las que sí se va a utilizar y cosas en las que no. Hasta ahorita no les he pedido ninguna investigación, así que mientras tanto no lo pida, no es exigido, ¿verdad? Lo mínimo que siempre pido es una portada, eso sí. Lo digo porque creo que el 29 de mañana se cierra, hoy se cierra una tarea, ¿verdad? No sé si hoy es, creo que sí. Con usted no sé si se tocará. Sí, hoy es Revisen entonces para que estén conscientes de ello. Bien, prosiguiendo. El problema de los límites, el problema de la verdad es que tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Vamos a ver esos límites a continuación. He tratado de colocar una pequeña definición muy básica a la par de cada una, ¿verdad? Para iluminar un poquito la idea. Hay límites de tipo humano, como por ejemplo la percepción. Tenemos a veces la incapacidad orgánica o natural para poder percibir algo, ¿verdad? Que no podemos llegar a captarlo, no podemos llegar a observarlo bien. Aquel que padece de miopía no va a poder, no va a poder ver algo lejano. Aquel que padece de cierto estrabismo no podrá ver las imágenes estereográficas. Aquel que padece ¿cómo se llama? Eh, que no ve los colores, ¿cómo se llama? Que no ve los colores. Mm, Daltónico. Daltónico, que solo ve tonos grises, no va a poder ver jamás la luz del arco iris, no va a poder conocer los colores, excepto por la nueva tecnología que hay, que hoy en día a un daltónico se le puede perfectamente colocar un par de lentes que han inventado, donde ya puede ver la naturaleza a color. De hecho, hay muchos videos emotivos, a mí me da un sentimiento ver ese tipo de videos, donde alguien que nació sin poder ver colores por fin logra verlos, y cómo se quedan extasiados de ver los colores, y uno los ve todos los días, y no se asombra como ellos, no lo disfruta como ellos. Somos tan mal agradecidos con los dones que tenemos a veces buenos, con la naturaleza que es bastante normal y bastante sana, ¿verdad? Y no los podemos apreciar. Yo creo que ver a un daltónico admirado por los colores debe hacernos, a veces también a los que ya podemos ver los colores desde la niñez,
tener la capacidad de detenernos a contemplar la naturaleza, que es necesario. Pero la percepción, como digo, pues puede ser una limitante interesante e importante. Por otro lado, otra limitación de tipo humana, la cultura, ¿verdad? Obviamente nos puede limitar en el conocimiento universal, no querer salir, por ejemplo, de nuestra etnia, ¿verdad? Ahorita, en el año 2015, por ejemplo, salió en Nat Geo la información de un fotógrafo llamado Stucker que reveló la existencia de una etnia allá en la Amazonía peruana, no, Amazonía bolivariana, creo que es en el estado de Sucre, ahí donde realmente en la zona de Caxinahuá se llama, lograron fotografiar con un dron a una etnia de aproximadamente 200 habitantes, de una etnia que se creía extinta y que estaba pura. Ahorita no sé cómo estará, pero estaba totalmente pura. Y andaban completamente desnudos, y apenas con unos taparrabos por la parte trasera, pero por enfrente completamente desnudos, con la cabeza rapada hasta la mitad de la cabeza, sin cejas rapadas también, pintados del cuerpo los que son militares, ¿verdad? De color negro la mayoría y color rojo quizá el capitán. No, sí, así, de esa manera. El cacique con sus pequeños mechón de plumas en la cabeza, eh, y tanto niños como niñas, pues prácticamente indistinguibles, en ese sentido, solamente por sus órganos. Pero viviendo de esa manera. Entonces, esa etnia no se dio nunca a acercarse a los lugares donde de repente escucharon que había gente extraña, lo que más bien huían y andaban huyendo por todo el Amazonas y nunca interactuaron con los ladinos, por lo cual nunca les llegó la civilización española. Eh, Hasta ahorita que quizás ya los antropólogos han llegado ahí, han intentado hacer ya los primeros contactos después de la información de Stucker. Es interesante ver cómo ellos mismos se limitaron a poder conocer. La cultura puede ser una limitante también. Siguiente, los prejuicios. Esos son de origen personal, procede de las ideas subjetivas erradas que a veces tenemos, eh, que nos impiden de repente romper cierta barrera que tenemos, como el prejuicio de decir, es que yo no puedo bailar, o yo tengo dos pies izquierdos, dice la gente cuando nunca quiere atreverse a dar los primeros pasos de baile. Entonces ponen esa excusa de por vida y jamás van a aprender a bailar porque se quedarán en la ignorancia porque simplemente creían tener dos pies izquierdos. Esos son prejuicios personales. O decir, yo no puedo aprender inglés, o yo no puedo hacer esto, yo no puedo dibujar, pero es porque nunca se pone. Nunca se pone. Esta de los prejuicios tiene mucho que ver con la última que vamos a mencionar también. Ya la vamos a ver. El tiempo. Obviamente la vida no nos alcanza, no podemos adentrarnos en el tiempo a diferentes distancias porque hay que viajar mucho. Tiene que ver también con el tema del espacio, limitados también en ambos aspectos, tanto tiempo y espacio. El ser humano no podrá conocer, obviamente, por su falta de vida prolongada y por su falta de combustibles para viajar largas distancias y conocer nuevos elementos, nuevos seres que quizás estén repartidos en todas las galaxias. Entonces, eso nos va a limitar muchísimo hasta que el hombre no aprenda a dominar quizá un supercombustible o no pueda prolongar su vida más de lo que ahorita está en esperanza de vida, va a ser un poco improbable que podamos superar esa limitación. Eh, Platón, refiriéndose a esa parte con mucha desesperanza, escribía en la obra del Fedón. Esta obra del Fedón, que habla sobre la inmortalidad del alma, dice él, eh, que cuando nos afanamos o queremos de repente entrar en el camino de la filosofía, de repente viene y se nos presenta un obstáculo, el cuerpo. El cuerpo viene, nos limita, nos llena de un montón de quimeras o de estorbos, de obstáculos que nos vuelven a veces incapaces de adquirir la verdad. Que de repente nos centramos a querer estudiar y de pronto viene la fatiga, o viene el sueño, o viene el hambre, o viene el deseo carnal, y por tanto nos limita. Entonces dice, una de dos. ¿O será que nunca vamos a poder conocer la verdad? ¿O será que realmente la verdad la vamos a conocer hasta después de la muerte, cuando por fin el alma libre del cuerpo pueda acceder a la verdad pura? De cierta manera es algo parecido a lo que también en la religión cristiana creemos, que la verdad total la vamos a conocer hasta que lleguemos al reino de los cielos. Es decir, hasta que podamos liberarnos de este estado espiritual, de este estado carnal, podremos quizá llegar a tener esa información que tanto anhelamos en el corazón. Entonces, está muy cercana la idea platónica con la idea del mundo cristiano también en ese sentido. Por otro lado, las convicciones. Convicciones a nivel grupal, convicciones a nivel de equipos, a nivel de empresas, a nivel de instituciones, a nivel de departamentos, de localidades, bueno, dependiendo de la cantidad de gente.
En este caso, pues tiene que ver con principios éticos y culturales que de repente nos se ponen como si fueran reglas para la vida, para que a veces les pueden llegar a limitar, como las que mencionábamos anteriormente. Ah, no, perdón, con ustedes no hemos mencionado el límite del ultra, del plus ultra y el non plus ultra. Todavía no hemos hablado de eso. Pero en la ciencia incluso pueden llegar a haber ciertas limitaciones de que parten de la convicción moral de algunos científicos, que de repente se limitan a no hacer algo porque saben que pueden violentar ciertos principios éticos, ¿verdad? Y eso es parte también de lo que limita el conocimiento humano. Por otro lado, las creencias. Claramente que los grupos étnicos, políticos, económicos, religiosos y hoy en día ideológicos nos pueden llegar a limitar a alcanzar la verdad, a alcanzar el conocimiento. Eh, y es importante aprender a liberarse de esas ideologías que de repente, o doctrinas que nos pueden llegar a mantener limitados. En la clase del hombre frente a la vida, hoy se dieron dos cosas bien particulares en la clase tanto del hombre frente a la vida como en la clase de doctrina. En la clase del hombre frente a la vida, una compañera decía, bueno, cuando hablábamos del tema de la creación y el evolucionismo, decía yo que puede haber una solución en ambas. Es decir, creemos que hay una solución entre ambas, que Dios es el creador del orden universal establecido para que todos los organismos se organizaran de tal manera, ¿verdad?, que siguieran un orden evolutivo. Es decir, la evolución nos quita del camino o de la ecuación existencial la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, ambas posturas tienen la verdad. Dios es el creador, pero estableció el orden de la evolución para que todos los seres se pudieran generar. Entonces, no quita del camino a Dios, sigue siendo el creador, ¿verdad? Y se puede conciliar ambas posturas, la científica y la de la fe. Por eso mucha gente cree que puede haber unión entre ciencia y fe. O por lo menos cada una por su camino, ¿verdad? Cada una por su camino, sin tener que estorbar una a la otra, sin tener que ser autoexcluyentes. Pues una joven decía, nunca lo había considerado de esa manera, ¿verdad? Y yo a veces creía de manera literal lo que decía Génesis, y entonces nunca me había preguntado de esa manera, como lo ha explicado. Ahora me parece un poco más claro, decía la joven. Y en el caso de la clase de doctrina, también ocurrió otra situación, que algunas de las limitaciones que se dan por creencias están hoy en día en muchos grupos ideológicos, que te llenan la cabeza de supuestas ideas o datos que crees que son verdad y a veces están manipulados. Una joven participaba y decía, por ejemplo, de que ella había visto o leído de que solo habían tres mujeres, creo que en alguna ideología feminista, le habían hecho creer que solo tres mujeres han recibido el premio Nobel, cuando en realidad son 57 en total. Entonces yo le decía, ese dato no es real. Referente incluso a la fuente Nat Geo, donde muestra la pequeña biografía de cada una de las mujeres que han recibido el premio Nobel. Entonces, a veces las ideologías, por querer someter al grupo o a la masa en el adoctrinamiento de una postura que les favorece, van a tener que a veces mentir deliberadamente. Van a tener que falsear datos o simplemente basarse en suposiciones para creer que esa es la verdad. Y lo importante es contrastar los hechos, ir a los hechos, investigar, leer bien la historia, ¿verdad? Para no andar repitiendo de repente discursos de odio generados con datos que son falsos, ¿verdad? Son falacias. Y entonces hay que tener esa prudencia también. Entonces, hoy ha pasado muy interesante que las tres clases, como que he sentido yo, que se han ido conectando con esta idea de los límites del conocimiento, ¿verdad? Y es que en cada momento podemos llegar a encontrar un ejemplo de cuando algo nos limita en el conocimiento. Y la última, es la limitación la última de tipo humana. Esta limitación creo que es una de las más determinantes de todas, que es la de la aptitud. Cuando decía yo, por ejemplo, de que, yo no puedo dibujar, nunca he aprendido a dibujar y nunca voy a aprender a dibujar. O cuando alguien dice, yo así soy, así seré y nunca voy a dejar de ser. Cuando alguien dice, es que así me enseñaron mis papás y así me voy a quedar yo para siempre. Y no creo. O cuando alguien presenta resistencia al cambio, ay no, mejor como lo hacíamos antes, hombre. No lo hagamos así, ¿verdad? Es que estábamos bien antes. Entonces, esa gente que pone esos límites, no es incapaz de poder progresar, que no lo hace porque no tenga la capacidad, sino porque se genera un autocomplot en ella. Toma esta actitud infantil, como decía Manuel Kant, por eso le llamaba la edad pueril de la intelectualidad, cuando el ser humano se comporta como que fuera un niño, que incapaz de poder tomar las decisiones por sí mismo y tiene que estar esperando que alguien lo empuje para que tome las decisiones, que es lo que podemos ver de repente cuando pasó la pandemia.
que nos fuimos a clases virtuales y muchos, tanto docentes como estudiantes, nos pusimos a la defensiva. Es que virtual la clase, híjole, que consumo, nos pusimos a la defensiva, muchos, ¿verdad? No todos. Yo siento que yo, bueno, yo me incluyo porque quiero ser parte del conjunto, pero en realidad yo no me sentí diferente, porque ya había dado clases de TTR, entonces dije yo, bueno, tenía la experiencia de estar virtual también, semi-virtual. Entonces, no fue tan difícil, pero otros docentes que no manejan computadora, algunos, también presentaron el problema. Estudiantes que ni siquiera sabían cómo instalar una aplicación o no sabían cómo entrar a Moodle desde el celular o nunca habían hecho tareas por medio del celular porque no tenían a veces computadora, presentamos resistencia al cambio. ¿Y qué fue lo que nos hizo cambiar a estar hoy en día en clases virtuales ya casi sin problemas? Que ya cambiamos de actitud, ya sabemos que se quedó este tipo de sistema para que sirva a muchos. De hecho, hay varios estudiantes que están en España estudiando a través de este sistema, que he estado en dos universidades, he visto estudiantes de España que están allá y que están estudiando en la Universidad Católica de Honduras, ¿verdad? Gracias a este sistema de virtualidad. Entonces, vino esta tecnología para quedarse y algunos volverán a presencial y otros querrán quedarse con lo virtual. Y la universidad pretende dar esa oportunidad a ambos tipos de personas, pero poco a poco, porque obviamente hay una pandemia que hay que respetar también y no podemos saturar las aulas de cantidad de estudiantes porque no lo va a permitir el gobierno. Puede haber un llamado de atención de parte del Senado de Educación Superior y entonces no se puede hacer este tipo de cambios tan drásticos hasta que la pandemia no sea declarada como finalizada. Y yo creo que no van a dar por finalizar muy pronto. Esto va a perdurar un buen tiempo. Em, Todavía están vacunando, o sea, no hemos terminado ni siquiera de vacunar a la población, ¿verdad? Entonces es importante entender que la reacción a veces ante los cambios depende de la actitud. Que el día que trabajes en una empresa a puro papeleo y de pronto te digan, ahora será a través de computadora, no digas, ay, no, está bien, probémoslo. Quiero aprender ese nuevo sistema, porque puede ser que esto te facilite el trabajo, puede ser que te ayude a ser más efectivo, más eficiente, más eficaz para la empresa. Entonces, es importante aprender a tener esa docilidad, esa flexibilidad para aprender. La aptitud no puede, obviamente, perdón, actitud con C, no es aptitud con P. Es que la aptitud con P tiene que ver con apto, algo que hacia lo cual yo puedo participar porque tengo las habilidades o destrezas o conocimientos. Entonces soy apto. Y la actitud es cuando yo me preparo porque creo que tengo la capacidad de poder adaptarme, creo que tengo la capacidad de poder aprenderlo, creo que tengo la capacidad de poder entrar activamente y de forma de protagonista a participar del cambio. Entonces tengo esa actitud, porque actúo, ¿verdad? Cometo el acto de participar del cambio. Eso significa tener actitud. Y en este caso, pues, como les digo, hay que aprender a madurar esa parte y darse cuenta cuando a veces la actitud nos está limitando. Más adelante, cuando miremos la ilustración, hablaremos un poquito más de este autocomplot y de esta puerilidad o pobreza mental a la cual se refiere Immanuel Kant. Otros límites de conocimiento son los límites de tipo racional. Y aquí solo tenemos dos, que es, por ejemplo, los errores de la lógica. Cuando alguien no sabe cómo deducir, cuando alguien no puede deducir o inducir de manera correcta y genera argumentos erróneos, ¿verdad? Que no cumplen las leyes de la lógica misma. Son contradicciones constatadas por la misma lógica formal, ¿verdad? Son errores prácticamente, matemáticamente son errores racionales. Que si yo de repente escucho que alguien dice, como Hitler era de Alemania, eh, eh, y Hitler fue malvado, entonces los de Alemania son malvados. Esa argumentación es errónea. Está cometiendo una falacia que se llama de generalización apresurada. Y se puede comprobar mediante la lógica formal que ese silogismo es completamente erróneo. Entonces, es un trabajo de los que manejan la matemática de la lógica, o la lógica matemática, como llamamos hoy en día, porque la matemática lógica es una cosa y la lógica matemática es otra. La matemática lógica es como es la matemática de todos los sistemas de aritmética, geometría, trigonometría, física, química incluso, que entran en ese sistema donde la matemática o el conocimiento es lógico. Entonces, es matemática lógica. Y la lógica matemática es cuando yo, para poder estudiar el intelecto humano, le aplico principios matemáticos a esa evaluación
de los criterios de verdad. Entonces yo aplico criterios matemáticos para evaluar si digo o no digo la verdad, si alguien argumentó o no argumentó correctamente. Entonces eso es la lógica, la lógica matemática, para diferenciarlo un poquito. Y por otro lado, pues están también las falacias, que también son límites de la razón. Son errores de lógica material, diríamos acá, no de lógica formal, sino de lógica material, donde lo que ocurre es que de repente la gente no tiene sentido común o le falta un poco de sentido común, o de repente ideológicamente quiere adoctrinar y le toca que a veces falsear. Es como la falacia del francotirador. En la falacia del francotirador se dice, ustedes la van a ver, de hecho hoy mismo les voy a liberar el video a todas las filosofías de este video que les he venido platicando, que les voy a liberar de las falacias lógicas. Ese video es para un trabajo autónomo, es para que cada uno lo pueda ver rápidamente, cada falacia explicada con ejemplos de la vida cotidiana y puedan comprender realmente cada falacia. La idea es que ustedes puedan discernir y tengan las herramientas para que en el futuro nadie les vaya a ver la cara, ni en lo político, ni en lo económico, ni siquiera en el fanatismo religioso, ni en los medios de comunicación, ni tampoco en las mismas disciplinas que estudiamos, sino que tengamos el criterio de discernir cuando algo se dice y es objetivo y cuando algo se dice y es una falacia. Porque si es una falacia significa que es erróneo, es una falsedad, es falaz y por tanto es importante que lo conozcan, ¿verdad? Ese video obviamente tienen que verlo, véanlo por favor, ahí les dejaré también la diapositiva para que comprendan con los ejemplos cada una de ellas, eh, porque vendrán preguntas en el examen acerca de ello. Así que les pido que lo hagan, ¿verdad? En este fin de semana aprovechen que todavía faltan, vamos a tener incluso una semana de vacaciones para que lo puedan ver, porque después de lunes y martes vamos a vacaciones, volvemos el día 10 a la semana de exámenes, así que queda una semana de vacaciones todavía para ver, solo es una hora de tiempo que tienen que dedicar en todos esos días que tendremos de vacación para poder ponerse al día con ese tema. ¿Verdad? Sí les pido que lo hagan, por favor, no lo vayan a dejar de ver, para que después no digan, es que ese tema no teníamos por qué tenerlo en el examen. Les estoy a tiempo, con mucho tiempo de antelación, diciendo que viene en examen, ¿verdad? Van a ver algunos ejemplos en el examen, pues usted va a tener que decirme qué tipo de falacia es, ¿verdad? Dime, María Jarquín. Lick, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se le escucha como entrecortado. No sé si Eh, es mi internet o el suyo. ok, ¿qué les digo? Que el tema de las falacias viene en examen. Es un video que yo les voy a colocar en el Moodle para que lo puedan ver con ejemplos de la vida cotidiana y puedan discernir a través de los ejemplos el concepto. Por ejemplo, van a encontrarse la falacia, digamos, ad populum. Yo les voy a traducir cada falacia el nombre que se le da. Por ejemplo, la de ad populum es apelando a la multitud, donde los políticos comúnmente utilizan la excusa de el pueblo está conmigo o el pueblo salió en las calles. Utilizan a la masa como excusa para imponer su ideología, ¿verdad? Haciendo creer que la multitud de gente está a su favor cuando es un sector pequeño de la gente. De repente ni siquiera llega a la mitad de la población de una ciudad. Entonces, hacer creerle a la gente con ese discurso del pueblo está conmigo es una falacia de a populum, apelando a la multitud. Realmente, si quieren tener la verdad, tienen que argumentar en función de la lógica de su propio argumento, sin necesidad de tener que utilizar al pueblo como excusa de créanme porque el pueblo está conmigo. No, te voy a creer si realmente me demuestra que estás enseñando una verdad, si realmente cumples, ¿verdad? Es decir, primero cumple como político, demuestra que realmente amas al pueblo para que después el pueblo vote por ti, pero no vengas a venderme la idea de que el pueblo está contigo porque no es cierto. Hay mucha gente que no va a votar por ti. Entonces, incluso hay mucha gente que ni siquiera va a votar por nadie. Y es la mayoría. En este país es la mayoría. La gente que no vota es la mayoría. Así que la mayoría del pueblo no está votando. Y por esa misma razón, ningún político puede decir el pueblo está conmigo. ¿Verdad? Ese tipo de ejemplos son los que van a aparecer en cada una de las falacias. Les daré el nombre en latín, el nombre, algunos tienen nombre en español, como la de generalización apresurada, o la del francotirador, o la de la pendiente resbaladiza, o la del alegato especial, y están en español, pero las que están en latín, obviamente yo voy a dar el significado ahí en el video, para que lo puedan conocer, ¿verdad? Trataré de explicarlo ahí lo más brevemente posible, para que solo con ejemplos fáciles podamos entender el concepto. Bien, ahora no sé si se comprendió. Sí. Ok, prosigue.
Los últimos límites de conocimiento tienen que ver con la ciencia. La técnica, por ejemplo, la tecnología, tiene ese problema. No contamos con los suficientes materiales para poder explorar, digamos, la galaxia. No tenemos la tecnología adecuada para poder ver, por ejemplo, el mundo cuántico. Entonces, apenas hay algunas presunciones o interpretaciones o cálculos matemáticos en la física que nos intentan explicar, por ejemplo, de qué está compuesta la materia y se presentan como teorías. Algunos hablan de la teoría bosónica, otros de la teoría de cuerdas, entonces cada uno interpreta a partir de sus propios cálculos una idea de lo que le salen a ellos en sus teorías. Es decir, ninguna de ellas está corroborada con una verdad plenamente científica, pero se acercan bastante a la verdad. Y por eso se mantienen como teorías científicas importantes. Pero faltará que hagan experimentos, que podamos quizá mandar algún nanobot a ese nivel cuántico. El día que haga un ser humano un nanobot cuántico sería interesante, un tipo Ant-Man. Ese día que podamos reducir tanto la materia y un organismo cibernético que pueda investigar ese nivel, tendríamos un poquito más de información interesante. Pero parece imposible. Nos parece ahorita imposible porque no tenemos la posibilidad de reducir algo a tal nivel minúsculo como para poder mandarlo al mundo cuántico a investigar. Y de igual manera con el macrocosmos. Tampoco contamos con astronautas lo suficientemente longevos como para poder soportar un viaje largo, digamos, para salir de la galaxia. No podemos mandar seres humanos que salgan de la galaxia. La galaxia es tan inmensa que no sobreviviría ningún ser humano. Habría que crear colonias en el espacio para sobrevivir el trayecto. Habría que generar toda una serie de industrias, de, ¿cómo se llama?, de reparadores, de mantenimiento, hacer sembradillos en una nave espacial para poder viajar largas distancias y quizás los primeros que viajaron no van a llegar al límite de la galaxia. Tendrán que ser sus hijos, sus nietos, los que quizás llegarán hasta el final de la galaxia, porque estamos hablando de miles de años luz de distancia. Y por tanto, no hay posibilidad, ni por la vida, ni tampoco por la ciencia, que permita semejantes viajes, por ahora. Pero, aunque teóricamente existe una alternativa, que es la alternativa que algunos científicos se atreven incluso a especular sobre el futuro, que es la posibilidad de abrir agujeros de gusano para viajar rápidamente de un lugar a otro. Abriendo agujeros de gusano se podrían llegar a producir viajes interestelares, ¿verdad? Y hay mucha ciencia ficción al respecto, pero de ciencia muy pocos científicos se atreven a especular al respecto, ¿verdad? Pero creen que, hay científicos que creen que hay posibilidades de que existan multiversos, y que podría haber posibilidad de viajar de un lado del universo a otro, o de un universo a otro. Entonces son teorías apenas especulativas dentro de la misma ciencia que se van dando poco a poco, ¿verdad? Y que van aumentando la inventiva de los seres humanos, que probablemente en el futuro vayan mejorando las tecnologías con ese objetivo, de tal vez lograr ese tipo de viajes. Así que lo que anteriormente era ciencia ficción se convirtió en una realidad. Por ejemplo, las naves espaciales en el año 1800 eran ficción. Creer que el hombre podía viajar a la luna era ficción, ¿verdad? Y se hizo realidad con la carrera espacial. Entonces, aquellas añoranzas del pasado se pueden convertir en ciencia en el futuro. Entonces, ahorita se añoran viajes interestelares, no sabemos si en el futuro podrá ser posible. No podemos decir nada al respecto que niegue esa posibilidad. Eh, lo mismo con el tema de la unión mente humana con la máquina. Hawkins, antes de morir, afirmó que el cerebro humano podría llegar a estar unido a una máquina. Entonces, existen muchas posibilidades, pero por ahorita estamos limitados. Termino con esto. Un segundito. Ay, permítame. Un segundito, termino con esta idea. En la misma ciencia existe también el límite de la ética, que nos dice, bueno, los científicos tienen que discernir cuándo pueden ir más allá o cuándo no ir más allá. Plus ultra es ir más allá en el avance científico, porque de repente no hay ningún principio de la ética que les impida ir hacia allá. Y el non plus ultra es porque de repente encontraron una postura ética que les impide sobrepasar esos límites. Eso es lo último que tendría que mencionar el día de hoy. Nos vemos, jóvenes. Firmen por favor su asistencia al final, siempre, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Nos Feliz fin de vemos, semana. ingeniero, buen día. Gracias. Nos vemos, gracias. Buen día. Adiós. Adiós. Bye. Ahí.